Amados hermanos, les saludo en el amor del Señor, ahí donde están, cada uno en sus casitas. Dice la palabra del Señor: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Quizás no podamos reunirnos físicamente, pero estamos hoy reunidos en un mismo espíritu. Nos seguimos gozando en la presencia del Señor. Yo sé que Dios está avivando el fuego ahí en cada corazón, en cada hogar. A Dios damos la gloria por este tiempo que estamos clamando por nuestras familias, ¿no? Que Dios sea el centro de cada hogar, que Él tome el control de los matrimonios, de nuestros hijos. Este es un tiempo especial que el Señor nos regala para poder unirnos en oración y que los propósitos de Dios se cumplan en cada familia. Es una bendición para mí poder compartir también la palabra de Dios en esta tarde. Y bueno, para ello les voy a invitar a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, el capítulo 19, del verso 1 al 10. Lucas 19, del verso 1 al 10. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Lucas nos cuenta que Jesús había estado con los samaritanos. Cuando Jesús salía de Samaria, se dirigía a Jerusalén, donde iba a ser crucificado. Pero en medio de ese trayecto a Jerusalén, Jesús decide desviarse por Jericó. Jericó había sido la ciudad que Dios entregó a Josué, pero en el tiempo de Jesús, Jericó era una ciudad turística, donde la gente iba y pasaba ahí las vacaciones. Ahí también vivían los publicanos o los recaudadores de impuestos, que eran despreciados en ese tiempo por los judíos. Jesús, cuando pasaba por Jericó, se encontró con un hombre llamado Zaqueo, que era publicano y era un hombre muy rico. Zaqueo proviene de una palabra griega que significa puro, inocente. Resulta difícil, ¿verdad?, creer que un publicano sea puro e inocente. Mas Zaqueo era un hombre rico que era jefe de los recaudaderos de impuestos. En alguna determinada situación, Zaqueo decidió venderse a Roma, no ser un recaudador de impuestos y pagar a Roma un dinero designado por cada territorio. Y como era de esperarse, Zaqueo cobraba mucho más de lo que pagaba Roma para poder enriquecerse. Zaqueo había abandonado a Dios, había dado la espalda a Dios y no tenía acceso al templo. Zaqueo, como un pobre pecador, buscaba por ahí un lugar el cual acercarse para alcanzar la gracia de Dios. ¿Recuerdan la historia del fariseo y
ni publicanos. Los fariseos sí podían acercarse al templo, ¿no? Pero los publicanos de lejito, nada más ahí orando, ¿no? Era la situación de Zaqueo. Zaqueo quería volver a Dios, pero como era rico, por ahí que, ¿no? Y Zaqueo había hecho muy bien su trabajo, por eso que se enriqueció. Daba el caso de que si una viuda no tenía, ¿no?, para pagar su deuda, rápidamente le quitaban su casa. Si un hombre no podía pagar su deuda, rápidamente allí buscaban alguna propiedad y que firmara una hipoteca, ¿no? Porque ellos no podían perder dinero. Zaqueo había robado a mucha gente. En alguna ocasión, así como Zaqueo tomó la decisión de ser un recaudador de impuestos y tener dinero, descubrió también que toda la riqueza del mundo no satisfacía su corazón y él deseaba volver atrás y empezar de nuevo. Él deseaba volver a tener acceso a aquel lugar del templo donde se manifestaba la gracia del Señor. Quería recibir gracia y misericordia. Y el Señor Jesús lo sabía. Por eso que fue a Jericó con el propósito de ayudar a este hombre que recibiera salvación. La palabra del Señor nos dice, ¿no?, que Zaqueo procuraba verle a Jesús. La multitud, y más lo que él era pequeño de estatura, no lo dejaba. Entonces él se adelantó y corrió y subió a un árbol, ¿no?, para poder verle a Jesús. Y cuando Jesús levantó la mirada, vio a Zaqueo subido en el árbol. Ustedes pueden imaginarse la mirada de Jesús. Ustedes pueden imaginarse los ojos de Jesús al ver a Zaqueo, ¿no? De repente parecía algo gracioso verla, este pequeño hombre subido en un árbol. Y Jesús ver el esfuerzo, ¿no?, de que hizo este hombre, ¿no?, para poder verle. Jesús le dijo a Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. En aquella ocasión el Señor no se detuvo en casa de un fariseo, no se detuvo en la casa de alguien importante, se detuvo en la casa de un publicano. Y el relato, ¿no?, nos dice, ¿no?, la alegría de Zaqueo que vivía en esos momentos, porque él dice, la palabra dice que él bajó gozoso de ese árbol. Y al ver esto dice que la gente murmuraba porque Jesús había entrado en la casa de un pecador, de un publicano. Y allí fue donde el recaudador de impuestos tuvo algo que decir. Algo le había ocurrido a este hombre, ¿no?, que había cambiado su interior. Admitió que había estado robando y prometió dar la mitad de sus bienes a los pobres y devolver una cantidad de dinero 4 veces más a quienes había asignado falsamente impuestos muy altos. Él estaba actuando conforme a la ley de Moisés. Algo había sucedido en el interior de Zaqueo. Él era un hombre nuevo. Jesús le dijo, ¿no?, hoy ha venido la salvación a tu casa. Desde que Zaqueo se convirtió en un recaudador, había estado excluido de acercarse al templo, había estado excluido de poder acercarse al arca del pacto, lugar donde operaba, ¿no?, la gracia del Señor en el templo. Jesús en esta tarde te dice a ti y a mí, hoy ha venido la salvación a tu casa. Hoy es un día que no hemos dado cita para clamar a Dios por las familias. La célula de la sociedad es la familia. Esta generación de principios del siglo XXI está siendo testigo de la muerte de la familia. Hay muchas evidencias alrededor de nosotros que nos advierten que la familia se está muriendo. Y estas evidencias marchan descaradamente frente a nuestros ojos, como por ejemplo los divorcios, la liberación sexual, la esterilización, la violencia familiar, la infidelidad, la homosexualidad, la liberación femenina, los derechos de los niños, el amor libre, el matrimonio homosexual, entre otras cosas. Hoy muchas
evidencias alrededor de nosotros que nos advierten que la familia se está muriendo. Hay un libro que se llama La muerte de la familia y el autor dice: no necesitamos la familia, que se destierre la familia completamente de la humanidad, porque es la herramienta principal del imperialismo. Oprime y esclaviza a la mujer. Que no haya distinción de sexos, que se acaben los matrimonios, que se quite la palabra maternidad de todos los idiomas, que se vaya todo tipo de amor entre humanidad, porque son los aliados de esta opresión. También dice el doctor Armand Nicolai de la Escuela de Medicina de Harvard, dice esto: el incremento de madres solteras que trabajan fuera de casa, el cambio constante de lugar de residencia, el dominio de la televisión en la casa, la ausencia de control de la sociedad, la confusión moral de la sociedad, la falta de comunicación en la familia y el divorcio están haciendo familias incapacitadas, desintegradas, con enfermedades emocionales. ¿Se da cuenta de lo que Satanás quiere hacer en este tiempo con las familias? Sociólogos, psicólogos, consejeros familiares están intentando detener la caída de la familia por medio de libros, de cursos para padres en las escuelas, ¿no? Pero no han logrado su objetivo y han declarado en la familia como una especie en peligro de extinción. Hace 30 años, un matrimonio, entre 500 había un divorcio. De 500 matrimonios, un divorcio. Pero últimamente las estadísticas dicen por cada 2 matrimonios hay un divorcio. Y lo que llama la atención es que es en el ámbito cristiano. El ámbito cristiano está igual que el mundo, ¿no? Antes, en 500 matrimonios, un divorcio. Pero hoy por hoy, cada 2 matrimonios hay un divorcio. La familia es una institución de Dios para alcanzar la plenitud de las personas y poder criar a los hijos saludablemente, donde podamos tener intimidad, gozo, confianza, seguridad, donde aprendamos a socializar y construir valores. Satanás sabe de estas cosas, sabe que que detrás de cada familia hay un propósito y él quiere destruir ese propósito. Desde el principio, Dios dijo y dejó en claro que él quería que el hombre y la mujer se unieran para formar una familia. Génesis 1, 27 y 28 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la faz de la tierra. Dios también instruyó para que se unieran físicamente y vivieran juntos, convirtiéndose en una sola carne. Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Ese es el propósito de Dios. Dios le dio a la esposa y al esposo una familia, unos hijos que son un regalo de Jesús, son una recompensa de parte de Dios para los padres. Salmo 127, 3 y 5 dice, ¿no? He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de tu vientre, como saetas en manos del valiente. Dios tiene un propósito fundamental para cada familia. Cada familia tiene un propósito. Del matrimonio de Ruth y Boaz, un matrimonio entre un israelita con una gentil, una moabita, nació Isaí, el papá del rey David, y posteriormente de esa descendencia nació el Rey de Reyes, Jesucristo. Dios mismo instituyó una familia aquí en la tierra, la familia espiritual, ¿verdad? Que somos tú y yo.
una familia espiritual con el propósito de extender el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Te has preguntado tú alguna vez cuál es el propósito de Dios para con mi familia? ¿Sabes tú cuál es el propósito de Dios con tu familia? Para poder entender el propósito de nuestras familias tenemos que ir al creador de las familias, a ese Dios de propósitos. Jesús tenía un propósito para ir a para ir a Jericó. Tenía un propósito. En las escrituras dice que Jesús le dijo a Zaqueo: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hoy es necesario que el Señor pose en tu hogar, pose en tu familia. Zaqueo procuraba ver a Jesús, mas él fue visto primero por Jesús, porque Él ya nos conoce. Te conoce a ti, me conoce a mí, conoce tu casa, conoce las necesidades de tu familia, conoce las necesidades de tus hijos. Zaqueo se encontraba subido en el árbol y Jesús le dice: date prisa, baja. No podemos perder tiempo, no le podemos decir al Señor: déjame pensarlo, mira, estoy ocupado, o mira, estoy muy cómodo acá, de acá arriba lo puedo ver todo. Aunque esa no fue la actitud de Zaqueo, muchos solemos pensar así: estoy cómodo, no tengo tiempo, estoy ocupado, tengo mucho trabajo. Aunque mi familia se esté desmoronando por la falta de afecto, muchas veces solemos pensar que porque tengo todas las comodidades, comida, ropa, lujos, pensamos que es sinónimo de felicidad y que todos en las casas están felices y contentos y que están bien atendidos. Pero déjame decirte que todo el trabajo no va a sustituir a Dios, que todo el dinero que tú puedas ganar no va a sustituir a Cristo. El Señor mismo debe ser el centro de nuestras vidas y nuestros trabajos. Horas largas de trabajo no van a generar un hogar feliz. Al contrario, va a traer dolor a tu familia. El Salmo dice: si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan las que la edifican. Salomón, el rey más rico y más sabio, que Dios le permitió tener muchas cosas, disfrutar de muchas cosas. Dice la palabra que llegó a tener 700 mujeres y 300 concubinas. Este rey que lo tuvo todo, toda riqueza y toda gloria, termina diciendo en Eclesiastés 12:13: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Zaqueo mismo dejó a Dios para servir a Roma y ser publicano y ser muy rico. Pero toda esa riqueza no pudo satisfacer el vacío de su corazón y tuvo que reconocer que necesitaba conocer a Jesús. Y no se le impidió ni su estatura, ni la multitud, nada. Él quería conocer a Jesús y Jesús le dijo: date prisa, desciende. Descender denota humillación. La palabra del Señor dice que al humilde Dios lo mira de cerca y al altivo Dios lo mira de lejos. Jesús mismo, dice la palabra, que se humilló hasta lo sumo. Descendió a la tierra para morir por ti y por mí, para darnos la salvación. Es momento de descender y hacerlo como Zaqueo y recibir a Jesús con gozo. Reconocer que necesitamos ver quién es Jesús, que necesitamos que Él sea el centro de nuestras vidas, que Él sea el centro de nuestro hogar, de nuestras familias, de nuestros matrimonios, de nuestros hijos, que Él sea rompiendo toda estructura, sanando nuestros corazones. Es el tiempo de reconocer humildemente que quizás no hemos estado haciendo las cosas correctas dentro de nuestras familias. Quizás hemos puesto en primer lugar nuestro trabajo y no hemos estado dedicando tiempo a nuestras parejas, a nuestros hijos. Y como hijos quizás también hemos estado honrando a nuestros padres.
Dios ha puesto un orden dentro de la familia. El padre de familia es la cabeza del hogar, es el sacerdote del hogar, y nosotros sabemos que la cabeza es el órgano más importante del cuerpo. Es donde se desarrollan algunas de las funciones más importantes del cuerpo. En la cabeza radica el órgano del pensamiento, que es el cerebro, ¿no? Donde se encuentran los órganos de la vista, el oído, el habla. Y cuando hay un problema en la cabeza, todo el cuerpo no está bien, no actúa bien, no piensa bien, no habla bien. Es por eso que en la palabra del Señor nos enseña que toda familia, que todo hogar debe de haber una cabeza. Y dentro del plan de Dios, la cabeza debe ser el hombre. Si la cabeza del hogar no está bien, lastimosamente el cuerpo va a estar mal. ¿Y quién es el cuerpo dentro de la familia? La esposa, el hijo, ¿no? Si la cabeza está mal, el cuerpo se va a ver afectado, ¿verdad? La madre es la ayuda idónea. Dice la palabra del Señor que la mujer sabia edifica su casa. Todo padre y madre de familia tiene que reconocer que sin la ayuda de Dios no podremos guiar y tener un hogar feliz, ni mucho menos guiar a nuestros hijos. Y la palabra del Señor dice que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. La palabra heredad significa posesión, propiedad que se comparte o asigna. Los hijos son la posesión de Dios. Nuestros hijos le pertenecen a Dios. Él solo nos ha dado prestaditos para administrarlos. No hay hijo que haya venido al mundo por accidente. Los hijos son un regalo de Dios. La palabra del Señor también nos dice que nuestros hijos son como flechas en las manos de un guerrero valiente. Una flecha no nace recta. Una flecha es una rama silvestre torcida que hay que darle forma. Al igual que una flecha no se puede dirigir por sí sola. Nuestros hijos necesitan de un padre y una madre responsable que los puedan educar y instruir en el camino del Señor. Jesús le dijo a Zaqueo: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Este es el día, hermano, hermana, amiga, que Jesús pose en nuestros hogares, que Jesús pose en nuestras familias. ¿Saben qué significa posar? Permanecer. Se refiere a una persona en una posición determinada para retratarse o servir de modelo a un fotógrafo, pintor o escultor. Deja que Jesús pose en tu hogar y que cada integrante de tu familia sea el modelo de Jesús. Que cada integrante dibuje en su propia vida, sea padre, madre o hijo, la figura de Jesús. Porque cuando Jesús entra en el hogar, entra en tu casa, en tu familia, hay fruto. Mira lo que dijo Jesús cuando Él entró a su casa. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Los pobres o necesitados no solo son en lo material, sino también en lo espiritual. Cuando les defraudamos o les fallamos a nuestras familias, entre otras cosas. Pero ¿sabes qué? En lo que hayamos defraudado, comencemos a ser como Zaqueo. Comencemos a recompensar por el daño causado. En Zaqueo había arrepentimiento de corazón, por eso que comenzó a dar fruto. Y eso solo sucede cuando Jesús posa en nuestros hogares, posa en nuestras familias. Leía un libro que se titulaba Piedras y Serpientes. Y se basaba en el texto de la palabra del Señor cuando dice: ¿qué padre, si su hijo le pide un pan, le da una piedra o una serpiente? Y este libro hablaba que muchas veces como padres hacemos esto, no de una manera literal, pero sí de una manera figurativa.
piedra en los tiempos de Jesús significaba juicio. Cuando una persona era enjuiciada, era apedreada. Serpiente simboliza veneno. En sentido figurado, simboliza las mentiras. En el libro hablaba, que tristemente los padres hemos transferido a nuestros hijos esas piedras y serpientes, es decir, juicios y acusaciones, veneno de mentiras. Y muchos de los hijos han guardado en un baúl esas serpientes y esas piedras. Y tristemente cuando crecen y ya son adultos y se convierten en padres y madres, sacan de lo guardado en el baúl y lo echan sobre la vida de sus hijos. Porque las piedras y serpientes que no se transforman, se transfieren. Es el tiempo de poder transformar esas piedras y ese veneno de serpiente en algo diferente. Porque si no lo hacemos, eso va a seguir en las futuras generaciones. Y esos padres y esos hijos e hijas que dijeron, yo nunca voy a ser como mi padre, nunca voy a ser como mi madre, comienzan a repetir la misma historia. Es por eso que es el tiempo de hacer de esas piedras un altar. Y decía este autor, y de ese veneno de serpiente hacer medicina para otros. Cuando alguien transforma la injusticia por la gracia, redime la relación con sus padres, la relación entre familia y la relación también de una nación, porque recuerden que las familias es la base de una sociedad. ¿Y sabe por qué también han hecho eso nuestros padres? Si alguien ha tenido la oportunidad de pasar eso, porque anteriormente también le hicieron a ellos los mismos, les transfirieron piedras y serpientes. Pero ese es el tiempo que la palabra del Señor dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Ese es el tiempo, porque hoy ha venido la salvación a tu casa, a mi casa, a nuestro hogar, a nuestras familias. Este es el tiempo de sacar las piedras y las serpientes y transformar esas piedras en un altar de adoración al Señor en nuestras familias. Y ese veneno de serpiente transformarlo en medicina para otros. Es el tiempo de darnos prisa, de descender con humildad y con gozo a recibir al Señor en nuestros hogares y que esa presencia del Señor pueda cambiar nuestras familias, pueda dar fruto, familias sanas, padres aconsejando, instruyendo a sus hijos en la palabra del Señor, en los matrimonios que haya un buen trato, no guardando resentimientos, sacando todo lo malo. Recuerda que cada familia tiene un propósito en esta tierra, que Dios es un Dios de propósitos. Jesús entró a Jericó con un propósito porque quería que la salvación entrara en la casa de Zaqueo. El propósito de Dios es que la salvación sea propicio para cada una de nuestras familias, para cada uno de nuestros hogares. Y que cumplamos el propósito de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias. Este es el tiempo, hermanos, y es por ello que en este tiempo nos levantamos como iglesia para orar por las familias, que Satanás no destruya el diseño de Dios, que por más que busquen destruir a la familia, hay una iglesia que se para firme. Miren, hermanos, en medio de este tiempo difícil, en medio de esta crisis que estamos viviendo, Dios nos está dando un tiempo muy especial a nosotros como familia. Antes no se había visto el papá, la mamá trabajando en sus quehaceres, pero ese es el tiempo que Dios nos está regalando, que Dios nos está otorgando, un tiempo muy especial para poder unirnos más, para buscar juntos más de su presencia, poder levantar un altar en nuestros hogares, poder instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor, poder orar juntos. Este es un tiempo muy especial. No lo desaprovechemos, hermanos. Invitemos al Señor a
a nuestros hogares y invitémoslos con gozo, como leímos en la palabra del Señor, como lo hizo Zaqueo. Hoy es un tiempo muy especial, estamos de ayuno. Si ahí estás con tu esposo, tus hijos y sientes que le has estado quitando, que has estado fallando en tu hogar, tu padre como cabeza, tu madre como ayuda idónea, tú como hijo no has estado honrando a tus padres, ese es el tiempo de reconocer y comenzar a dar ese fruto y comenzar a recompensar por los daños que hemos causado. Ahí donde estás, pídele perdón a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo. De repente, como padre, también has estado dando piedras y serpientes a tus hijos. Es el tiempo de pedir perdón. O de repente tú, padre, madre, también, cuando has sido hijo, de repente has recibido por parte de tus padres piedras y serpientes. Es tiempo de perdonar y llevar a tu familia a otro nivel y que tu familia tenga otro legado en el Señor. Recuerda que Dios es Dios de propósitos. ¿Cuál es el propósito para tu familia? ¿Qué es lo que Dios ha planificado para tu familia, para tus hijos? Recuerda que tus hijos son flechas en manos de un guerrero valiente. Y somos tú y yo los que vamos a darle forma a esa flecha, porque por sí solas no se disparan. Ahí donde estamos vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, en esta tarde, Señor, venimos delante de tu presencia y reconocemos, Señor, que sin ti no tiene sentido nuestras vidas, que si tú no edificas nuestros hogares, no pasa nada, Señor Jesús. Espíritu Santo, seas tú obrando en esta hora, Señor, en cada vida, Señor, en cada familia, en cada hogar. Seas tú, Espíritu Santo, quitando toda venda de nuestros ojos, Señor, y permitiendo que tú entres a nuestros hogares, que tú entres a nuestras familias, Señor, que tú seas el centro de todo, Señor, que empecemos a depender de ti, Señor, en este tiempo, que aprovechemos este tiempo que tú nos estás dando, Señor, como familia. Señor, si no nos ha ofendido, nos hemos lastimado, Señor, ese es el tiempo de perdonarnos, Señor, de hacer las paces, Padre Santo, y tener un corazón sano, una familia sana, cumpliendo tus propósitos, Señor, cumpliendo, Señor, con el diseño que tú nos has creado, Padre. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a reconocer y a saber cuál es ese propósito que tú tienes para nuestra familia, Señor. Josué dijo, mi casa y yo te serviremos, Señor. Que ese sea el deseo y el anhelo de cada familia, Señor. Hoy, Padre mío, estamos en este tiempo, Señor, intercediendo por las familias, orando, Señor, para que la familia, Señor, tome el lugar que le corresponde en esta sociedad, Señor Jesús. Y que por más intento que Satanás haga por destruirlo, Señor, ahí va a encontrar familias firmes, familias, Señor, sanas, Padre, hijos sanos, Padre, familias conforme a tu corazón y conforme a tus propósitos y conforme a tus planes, Señor. Bendecimos a cada familia en esta hora, Señor, a cada padre, a cada madre, a cada hijo, Señor. Bendecimos en este día, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor, porque tú eres un Dios sabio, Señor, un Dios de oportunidades, Señor. No desaprovechemos esta oportunidad que tú nos das, este tiempo de poder pasarlo en familia, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señora, con humildad a reconocer, Señor, las cosas que fallamos, Padre, y a recompensar de ahora en adelante, Señor, lo que hemos fallado, Padre.
a dar frutos, Señor, de saber que tú estás en cada uno de nuestros hogares. Gracias te damos en esta tarde, Papito Dios. Gracias, Padre, por todas las cosas maravillosas que tú harás en cada familia, Señor, en cada hogar. Gracias, Espíritu Santo. No nos dejes tranquilos, sino que tú seas moviendo cada corazón, como dice tu palabra, a poder levantar un altar, Señor, de adoración, Padre, a ti, Señor. En el nombre de Jesús glorificamos tu nombre y te damos a ti toda gloria y toda honra, Padre. La gloria sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana. Que Dios bendiga tu familia, tu hogar y sigamos adelante, bendiciéndonos unos a otros y en nuestros hogares levantando siempre un altar al Señor. Que Dios te bendiga, lluvia de bendiciones para cada uno de ustedes. Amén.